Acompáñenme a una conversación. Está Francisco Quintana, es el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Gracias. Bien. ¿Qué pensás de la propuesta de reformar la justicia? Bueno, ¿es necesaria una reforma en la justicia? ¿Se puede mejorar el servicio de justicia? Y la respuesta es casi obvia. Sí, se puede y además se debe. Ahora, como vos decías, cuando quien lidera esa propuesta de reforma es el kirchnerismo, a mí me encantaría creerle al presidente, me encantaría pensar que esta reforma tiene detrás las mejores intenciones. Lo cierto es que, como vos decías recién, la historia, y cuando digo la historia no digo solamente el gobierno de Cristina, de la hoy vicepresidenta, sino también la historia reciente, lo que pasó en Catamarca entre martes y jueves de la semana pasada, lo que pasó el fin de semana cuando nos desayunamos en el intento de tratar de volver para atrás con el corrimiento o el traslado de algunos jueces, es que nos cuesta creerle al presidente, nos cuesta pensar que en realidad no sea de nuevo un intento por garantizar impunidad o por avanzar el poder político sobre el poder judicial. Así que me parece que este proyecto es un proyecto que vamos a tener que seguir con mucha atención y que nosotros vivimos con preocupación y con alarma. Siempre se dice que faltan jueces y sobran causas. No sobran causas, faltan jueces. Y ahí se toma como herramienta el desplazamiento de un juez a un juzgado que estaba vacante. Macri y su gobierno lo hicieron con un DNU. Ahora quieren eso llevarlo para atrás bajo la sospecha de que esos jueces fueron arteramente puestos para acelerar o para propiciar juicios de corrupción contra Cristina. Sí, con algunas aclaraciones. La primera es que los jueces que el actual oficialismo pone en tela de juicio no son solamente los jueces que vos mencionabas, sino que, por ejemplo, son también jueces ni más ni menos que con competencia electoral en 3 provincias, cuando estamos a un año de las elecciones. Es decir, evidentemente no tiene que ver con poner en tela de juicio solamente la imparcialidad de algunos jueces en algunas causas sensibles, como Cuadernos, por ejemplo, sino inclusive también los jueces encargados de velar por el cumplimiento de la ley electoral cuando vamos camino a la elección de medio término. Pero además lo que deberíamos preguntarnos es, ¿esta fue una herramienta que usó exclusivamente el gobierno anterior? Y la respuesta es que durante el gobierno de Cristina, de nuevo, quien hoy ejerce ni más ni menos que la vicepresidencia, se dieron 23 traslados de jueces, con lo cual evidentemente es una herramienta que han usado los distintos gobiernos y a nosotros nos llama la atención que se quiera poner en tela de juicio justo ahora, justo en medio de la pandemia, justo cuando probablemente la mayoría de los argentinos tenemos la atención puesta en otro lado y justo además cuando se acaba de anunciar la presentación inminente de la reforma judicial. Pablo de León. Quintana, el presidente dice que quiere armar un consejo consultivo, llamar a nombres de importancia de la justicia para discutir algunas de estas cosas, entre otras sería la reforma quizás eventual de ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vos pertenecés a una fuerza distinta a la del gobierno nacional. ¿Participarían ustedes de un consejo consultivo si lo llama el presidente? Sí, yo te diría que, lo decía al principio, todo lo que sea aportar para el mejoramiento del sistema de justicia nos va a encontrar a nosotros con una actitud proactiva. Lo que seguro no nos prestaríamos a hacer es a terminar siendo funcionales a una reforma que no persiga un mejoramiento de la justicia, sino que persiga impunidad o que persiga tratar de ir una vez más contra la independencia del Poder Judicial. Pero eso quiere decir que ustedes irían y en todo caso, si no están de acuerdo, observan un tipo de cosas como, por ejemplo, el doctor Veraldi, el abogado de Cristina, fue a hablar con Alberto Olivos. Y si ustedes ven algo tendencioso, se levantarían y dirían. Bueno, para empezar, Pablo, acordate que la reforma judicial la presentó Alberto por primera vez en el discurso inaugural de sesiones el 1 de marzo. Han pasado varios meses y lo cierto es que no conocemos, ni nosotros ni prácticamente nadie, cuál es el contenido de esa reforma. Con lo cual, para empezar, lo que estamos esperando con ansiedad, pero también con alarma, es conocer la letra chica de ese proyecto de reforma. Obviamente ahí, si se nos invita, muy probablemente hagamos nuestros aportes y en la medida que de verdad lleguemos a la conclusión de que hay una buena fe, de que hay un espíritu de construir un mejor servicio de justicia, vamos a ser parte, como además lo fuimos desde el oficialismo hasta el 10 de diciembre del año pasado, con programas como Justicia 2030, que lo que pretendían era construir un poder judicial a futuro. Ahora, si por el contrario, una vez más, lamentablemente confirmamos que lo que se busca es avanzar sobre la justicia, no solo no vamos a ser funcionales, sino que además
vamos a alzar la voz en los distintos ámbitos en los cuales estamos presentes, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, en el Congreso de la Nación. Francisco, está muy bien estar atento para ver de qué se trata y si hay gato encerrado allí. Con el diario del lunes, siempre es el más cómodo de leer, ¿qué podrían haber hecho mejor ustedes cuando fueron gobierno con la justicia federal y los servicios de inteligencia? Porque también ahí pareciera haber una deuda pendiente. Bueno, probablemente muchas de las reformas que nosotros iniciamos hoy podríamos decir que están inconclusas. Y en ese sentido lo que yo decía es, nosotros avanzamos con un proyecto integral de reforma de la justicia que tenía que ver con pensar la justicia de acá a 10 años, es decir, con lograr acuerdos que trasciendan el corto plazo. Evidentemente nosotros pensábamos también tener más tiempo para llevar adelante esas reformas, como probablemente podríamos haber avanzado aún más en una transformación de los servicios de inteligencia. Evidentemente puede ser parte del aprendizaje o parte de la autocrítica, que además hoy nos permite pararnos desde ese lugar, reconocer aquello que nos quedó pendiente, pero también ser propositivos y tratar de mejorar la justicia. Pero con los servicios de inteligencia, ¿qué hubieran hecho? Bueno, probablemente con una varita mágica, ahí te paso la varita mágica. Bueno, cuando... Y lo podés hacer. ¿Qué harías? Bueno, cuando... ¿Qué hubieras hecho, mejor dicho? Bueno, hoy, efectivamente, como decís vos, con el diario del lunes, yo lo que te diría es que cuando vos ves, por ejemplo, el avance de causas como las causas que están hoy en día en discusión en la agenda pública, bueno, probablemente avanzar en una mayor depuración, en una mayor transformación de los servicios de inteligencia, cuando hay personas que evidentemente trascienden un gobierno, porque la verdad que este es un problema que de la vuelta a la democracia esta parte ha trascendido a todos los gobiernos. Bueno, eso no nos hace a nosotros consolarnos, nos hace en todo caso ser uno más de los gobiernos que no lo logró resolver. Y esto lo digo con una mirada autocrítica. Marce. Quería preguntarle una opinión sobre este tema que también se ha puesto sobre la esfera pública en las últimas horas y que da a conocer también parte del Consejo de la Magistratura, que es el nombramiento en el gobierno anterior de jueces sin contar con el aval, como dice en el artículo 99 de la Constitución Nacional, del Senado y demás. Preguntarle su postura sobre esto y si usted cree que esa revisión tiene que hacerse. A ver, en realidad lo que se pone en tela de juicio es el traslado de jueces que... En todo caso, precisamente porque se los está trasladando y es dentro de su jurisdicción y es sin afectar su jerarquía, la interpretación es que no necesita del acuerdo parlamentario, no necesita del acuerdo del Senado. Y por eso nosotros estamos convencidos que lo que se hizo en su momento es correcto, así como nos cuesta no ver la intencionalidad política detrás de esta revisión que el oficialismo quiere llevar adelante. Y nos cuesta no verlo porque cuando vos analizás, Marcela, ¿quiénes son los jueces en tela de juicio? Bueno, precisamente son jueces que llevan causas sensibles para el gobierno y para varios de los principales funcionarios y son, por otro lado, yo se lo decía a Diego recién, jueces con competencia electoral, es decir, no son jueces que tienen temas... Pero ¿cuál es la sospecha? Si baja a tierra dos frases que retraten tus sospechas personales sobre esto. En un caso, para tenerlo bien claro. En un caso, evidentemente, que se pretenda consagrar impunidad alrededor de muchas de las causas que involucran a funcionarios del actual gobierno. Ejemplo, ¿cuáles son? Bueno, cuadernos, por ejemplo. De hecho, los jueces que están involucrados en esta revisión son jueces que, por ejemplo, tienen la causa cuadernos. A mí me parece que después de la evidencia que hay alrededor de esta causa, después de las pruebas, después de cómo todos los argentinos hemos visto que se tiran bolsos adentro de un convento, que hoy en día se cuestione a esos jueces, en el fondo es difícil no pensar que lo que se busca es consagrar la impunidad. Cuando después vos decís, bueno, pero además se quiere avanzar sobre jueces con competencia electoral, y entonces no podés no preguntarte, bueno, pero esto tendrá que ver con que el año que viene hay elecciones y con lo que se juega el gobierno nacional en las próximas elecciones. ¿Pero cuál es la sospecha ahí? Bueno, evidentemente que los jueces que garanticen el cumplimiento de la norma electoral en esas provincias no sean jueces idóneos e imparciales, sino que en todo caso sean jueces afines al gobierno de turno. ¿Y avalarían un fraude? Bueno, obviamente es absolutamente anticipado decir eso. Lo que estoy diciendo es, si ya tenés jueces con competencia electoral, si esos jueces los tenés porque fueron trasladados con una herramienta que inclusive la propia Cristina usó cuando era presidenta, ¿qué te lleva hoy a revisar eso si no es que tenés una intención detrás? Como lo mismo podríamos preguntarnos, ¿por qué revisar a jueces que han venido trabajando de manera correcta en causas sensibles para la sociedad, como es cuadernos, si no es que evidentemente lo que pretendés es que esos jueces fallen de manera distinta? Entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿no buscarán entonces consagrar la impunidad de
muchos de los funcionarios principales, y digo principales porque estamos hablando para empezar de la vicepresidenta de la Nación, bueno, entonces ahí es donde nosotros vamos a defender en los ámbitos en donde podamos hacerlo, el Consejo de la Magistratura es uno, sin perder de vista, y es importante que la sociedad lo sepa, que la situación del Consejo de la Magistratura hoy es 6 votos del oficialismo, 6 votos de la oposición y un voto indefinido que es el voto de Graciela Camaño. ¿Cómo Y la esto lo ves a digo, Graciela Camaño? bueno, lamentablemente a juzgar por declaraciones en el día de hoy, más proclive a acompañar la propuesta del oficialismo. Me encantaría equivocarme y me encantaría equivocarme no para ganar o perder una votación, sino para no consagrar esta impunidad de la que hablábamos recién. Ahora, creo que es bueno que la ciudadanía lo sepa, creo que es bueno que sepa la actitud del oficialismo, la actitud de la oposición y también la actitud de terceras fuerzas que en este caso puntual van a decidir si esos jueces son removidos de sus actuales funciones o no, ni más ni menos en causas, de nuevo, tan sensibles como Cuadernos. ¿Osvaldo? Por el Día del Amigo, hoy un diputado que pertenece al espacio político del presidente, al espacio que está planteando esta reforma, tuiteó por el Día del Amigo unas imágenes del general Perón, diciendo al amigo todo, por el Día del Amigo, unas lamentables frases de Perón que decían a los amigos todos, a los enemigos ni justicia. ¿Qué reflexión le merece que un diputado del partido gobernante publique esto? Bueno, creo que la frase es absolutamente desafortunada y además llega en el peor momento posible para exteriorizar lo que probablemente piensen y durante mucho tiempo callen. Y lo digo porque precisamente el presidente anuncia que van a presentar la reforma y al día siguiente un diputado del oficialismo recuerda una frase en la cual al adversario, ni siquiera diría al enemigo, al adversario ni siquiera justicia. Y me parece que en democracia algo que hay que garantizarle a todos, a la sociedad en su conjunto, pero tanto al oficialismo como a la oposición, es una justicia imparcial. Y para que haya una justicia imparcial hay que dejar actuar a los jueces con independencia. No hay que tenerlos permanentemente amenazados con que se los va a remover, con que se les va a hacer juicio político, con que se los va a cambiar de lugar, sobre todo si tienen temas sensibles que eventualmente pueden no gustarnos. Francisco, gracias. Nosotros Gracias a vamos ustedes. a hacer un último corte. Esto es fundamental. Una cosa se articula con la otra. Hablábamos de delincuencia, del incremento de la pobreza, que sube naturalmente muchas veces la delincuencia, pero la sensación de impunidad también gatilla un malestar profundo en amplias capas de la sociedad. Por eso fue importante ocuparnos y lo seguiremos haciendo de en qué va a consistir la reforma judicial.